itinerario laboral y planificación centrada en las personas con necesidades diversas. Una propuesta que nos presenta la profesora Quintina Martín Moreno Cerrillo, catedrática de Didáctica y Organización Escolar. Vamos a empezar este espacio de radio con una pregunta fundamental. ¿Qué competencias, tanto básicas como genéricas y específicas, deben abordar los profesionales que trabajan con jóvenes con necesidades especiales para lograr un óptimo desarrollo integral de estos sujetos que favorezca su inclusión sociolaboral? Esta es una pregunta básica. Una respuesta adecuada puede perfilarse a través del diseño y la aplicación de un programa de cualificación profesional inicial, es decir, de un programa que incluya un itinerario laboral específico dentro de un marco dirigido a la planificación centrada en las personas con necesidades diversas. Tiene que ser un programa que en los procesos que llevan a la concreción del diagnóstico y el tratamiento de las deficiencias y discapacidades de los sujetos tenga en cuenta, además, es decir, enfatice los diversos contextos en los que estos mismos sujetos viven, se desarrollan y reciben acciones educativas específicas. Este interesante tema, que cada vez está más de actualidad, ha sido investigado en una tesis doctoral de la que soy la directora. Concretamente, se trata de la tesis doctoral que lleva por título Programa de Cualificación Profesional Inicial, Itinerario Laboral y Planificación centrada en las personas con necesidades diversas. Esta tesis ha sido realizada por la alumna de la UNED, Ana Riaño Galán, y ha sido calificada con acto cum laude por el correspondiente tribunal. Para hablarnos de esta investigación hemos invitado precisamente a Ana Riaño. Bienvenida, Ana. Hola, muchas gracias por haberme invitado. En primer lugar, vamos a señalar que tu tesis doctoral se ha realizado en el marco de un proyecto europeo del programa Grumbis. ¿En qué ha consistido este proyecto y qué países han participado en el mismo? Bueno, pues Grumbis es una oferta que se enmarca dentro del programa de aprendizaje permanente que nos ofrece Europa y que a través de las agencias nacionales de todos los países, los profesores y alumnos, igual suena más el Comenius o el Erasmus o alguno de estos, pero Grumbis es otra posibilidad. Dentro del programa de aprendizaje permanente que hay para todo el profesorado y bueno, para alumnado también, y nosotros decidimos plantear un proyecto como asociación de aprendizaje entre los 4 centros que íbamos a participar en la investigación. En concreto, eran 4 centros de España, Finlandia, Dinamarca y Grecia. Entonces, dentro de este marco, 4 países, Finlandia, Dinamarca, Grecia y España, creamos una asociación de aprendizaje en la que pretendíamos trabajar sobre algo. En mi caso, como yo quería elaborar la tesis doctoral, les planteé a los socios la posibilidad de trabajar en mi tesis teniendo como elemento en común el tipo de metodología que teníamos en los 4 países a fin de diseñar, bueno, pues un itinerario de inserción laboral, y la verdad es que ha resultado una experiencia bastante gratificante, pero sí debo decir que esta asociación de aprendizaje que ha tenido lugar entre los años 2009 y 2011, que es cuando se ha hecho la tesis, había tenido una experiencia previa 2007-2009 con otra asociación de aprendizaje también con Finlandia y Dinamarca. Fue tan buena la experiencia que es lo que a mí me animó a decirles, oye, ¿podemos generar una asociación nueva con fin de que me ayudéis en la tesis doctoral? Les pareció estupendo y por ahí surgió el tema. Por ahí surgió el tema y nos ha permitido tener este interesante trabajo que nos está sintetizando ahora. Antes de entrar en la investigación, conviene establecer un breve marco conceptual, diferenciando los conceptos de deficiencia, discapacidad y minusvalía, es decir, el nivel orgánico, el nivel de persona y el nivel social. Sí, para nosotros eso era bastante importante porque de los 4 centros implicados, 2, en concreto Grecia y España, trabajamos con personas con discapacidad intelectual, mientras que Finlandia y Grecia trabajan con chicos en riesgo de exclusión social por una problemática social importante. Entonces necesitábamos definir, para que la gente tuviese claro, qué era una deficiencia, una discapacidad y una minusvalía.
La deficiencia la entendimos como la pérdida o anomalía de una estructura o de una función que es algo a nivel orgánico. Por ejemplo, yo tengo un problema visual, soy una deficiente visual, pero me pongo gafas y lo soluciono. La discapacidad la entendimos como la restricción o ausencia de la capacidad que podamos tener las personas a la hora de realizar una actividad dentro de la norma. Es decir, si yo me pongo gafas, no soluciono mi problema y tengo problemas a la hora de realizar actividades de la vida diaria o cualquier otro tipo de actividad, sería considerada una persona con discapacidad. Y si esa problemática incide en mi inserción social dentro de la sociedad en la que me desenvuelvo y me genera una situación de desventaja producida por esa deficiencia o discapacidad, entonces estaríamos hablando de una minusvalía. Para centrar el tema, ¿cuál ha sido el objetivo general que nos propusimos alcanzar con esta investigación? Bueno, pues pretendíamos analizar y contrastar en los 4 países implicados, recuerdo, Finlandia, Dinamarca, Grecia y España, los programas para la transición a la vida adulta que tiene el alumnado a partir de los 16 años, que tiene necesidades diversas, y pretendíamos diseñar un itinerario de inserción laboral centrado en la persona, implementarlo en el centro español, en concreto situado en Cantabria, un centro de educación especial, y determinar cuantitativa y cualitativamente si este itinerario de inserción laboral era el idóneo o no. Muy bien, vamos por partes. Hemos dicho analizar y contrastar los programas de 4 países europeos. El contraste idóneo, por las propias características de estos programas, ha sido 2-2. ¿Nos lo puedes explicar un poco? Sí. Los dos, de los 4 países, 2 apostábamos por una metodología funcional y significativa, era el caso de Dinamarca y España, frente a otros 2, Finlandia y Grecia, que son más tradicionales a la hora de enfocar su práctica docente. Así que decidimos hacer pues unos análisis cruzados a nivel de Finlandia con España y Dinamarca con Grecia. Ahora vamos a entrar en el diseño del IIL, o lo que es lo mismo en el diseño del itinerario de inserción laboral. Para este diseño has partido de las 8 competencias clave establecidas por la Unión Europea en la Estrategia Lisboa 2000. Y a partir de ellas habéis realizado una aportación específica para el programa. Sí. Vamos a ver, a nivel de Europa nos plantean que debemos de trabajar en todos los centros, por las competencias que chicos, en teoría, sin problemas, pues tienen que tener cuando superan los objetivos de la educación secundaria obligatoria, competencias a nivel lingüístico, matemático, de aprender a aprender. El problema que se nos plantea en nuestros centros es que cuando nos llegan con más de 16 años y son chicos con competencias curriculares de segundo o tercero de primaria, edades mentales de 8 o 9 años, cuando la cronológica está entre 16 y 25, pues teníamos que trabajar no solamente esas competencias, sino otras que les permitiesen lograr una inserción social y laboral óptima, porque estos chicos, con el perfil que acabo de describir, no olvidemos que sí que pueden tener habilidades y destrezas que les permitan insertarse laboralmente. Por eso entendíamos que había que trabajar otro tipo de competencias genéricas que en concreto nosotros hemos definido como competencias de pensamiento crítico, creatividad, capacidad de iniciativa, resolución de problemas, evaluación del riesgo, toma de decisiones y gestión constructiva de los sentimientos. Son competencias en las que ellos tienen muchas carencias y son necesarias, como ya he comentado, para insertarse no solamente laboralmente, sino a nivel social, que es donde se van a desenvolver. Y en cuanto a la implementación del itinerario de inserción laboral diseñado, ya nos has dicho que ha sido en el centro de Cantabria. ¿Puedes ampliar un poco más las características, la trayectoria, cómo viene funcionando el centro? Sí, a ver, el centro es un centro de educación especial que tiene una oferta educativa bastante amplia, ya que tenemos niños desde los 3 años, ya propios de educación infantil, hasta adultos de 60. Está una parte escolar donde tenemos 3 itinerarios. Está el itinerario 1, que sería
para que el oyente se haga una idea, aquellas personas entre 3 y 25 años que tienen un nivel curricular de 0-3 años a nivel de educación infantil. El itinerario 2 sería para alumnado cuyo nivel curricular estaría entre 3 y 6, segundo ciclo de educación infantil. Y el itinerario 3, donde se enmarca el programa de cualificación profesional, ya sería un nivel curricular de primer ciclo de primaria y en algún caso un segundo ciclo. Luego, una vez terminan toda la parte de escolarización en el centro, existe la posibilidad de ir a centros de día, que también tenemos, centro ocupacional e incluso centro especial de empleo. Todo ello supone el área de discapacidad. Es un centro bastante amplio, la verdad. Y el itinerario, como ya he dicho, lo hemos implementado dentro del itinerario 3, valga la redundancia, en el programa de cualificación profesional inicial, cuyo perfil profesional era el de auxiliar de alojamiento y catering. Ahí es donde consideráis que tienen más fácil inserción. Bueno, pues la experiencia de 22 años que llevo a mis espaldas me dice que hay un tándem fantástico que es el de tercera edad y discapacidad. La tendencia es formar a nuestros chicos para que puedan insertarse laboralmente con colectivos donde puedan atender a abuelos, siempre, eso sí, con la categoría de auxiliares de. No olvidemos que son chicos que efectivamente pueden trabajar, pero necesitan la supervisión de una persona válida, entre comillas, que les organice el trabajo y de alguna forma les dirija. Desde esta perspectiva que nos vas apuntando, ¿qué secuencia cabría establecer respecto a educar para la transición a la vida adulta de los jóvenes con necesidades diversas? Bueno, pues una vez que los chicos ya está claro que no superan los objetivos de la educación secundaria obligatoria, se les debe de dar la posibilidad de una cualificación profesional base, que es así que se la podemos ofertar en los que hoy son programas de cualificación profesional inicial en la modalidad de taller específico, que es para alumnos con necesidades especiales. Sí que se les debe de dirigir por un itinerario de inserción que sea personalizado, porque lo que buscamos es una planificación centrada en la persona. Tenemos que trabajar mucho todo el tema de la autodeterminación y de la autogestión. Este tipo de alumnado, cuando accede a programas como estos, vienen con un nivel de autoestima muy bajo, porque en el sistema educativo ordinario al que se les ha metido cuando, bueno, pues es lo que mejor se consideró para ellos, la verdad es que han sufrido bastante, no por los profesores, pero sí por muchos de los compañeros que no les han tratado como debía. Entonces, trabajar la autoestima es algo que viene al principio y hacia lo que le tenemos que preparar para que en un momento dado estos chicos acaben siendo autónomos, que es lo que busca la planificación centrada en la persona. No disponemos de tiempo, Ana, para entrar en el diseño metodológico de la investigación, por lo que no vamos a detallar sus objetivos específicos ni las poblaciones y muestras contempladas en la misma. Baste decir que se han tomado en consideración los 4 países implicados, pero sí vamos a nombrar los instrumentos utilizados para la obtención de los datos. Pues como son varios los colectivos con los que se estuvo trabajando, también fueron varios los instrumentos empleados, en su mayoría de elaboración propia, excepto el inventario de ajuste al trabajo WAI, que se compró en Estados Unidos, se tradujo al castellano y lo traduje yo al castellano, sí. Se lo envié en versión original en inglés a los finlandeses y a los daneses y ellos se encargaron de recoger las respuestas de sus alumnos. Para entrevistar a las familias de los alumnos españoles se diseñó pues una serie de preguntas que iban enfocadas sobre todo a ver qué expectativas tenían con respecto a sus hijos a corto, medio y largo plazo, tanto a nivel social como laboral. Y aquí nos encontramos situaciones pues un poco peculiares, porque hubo familias que, por ejemplo, jamás se habían planteado el hecho de que ellos no fueran a estar en unos años y los hijos tuviesen que quedarse con alguien, o les hicimos plantearse qué iba a ser el futuro de cuando ellos no estuvieran, sí. Claro.
Para los chicos también hubo una serie de preguntas en las que nosotros queríamos ver cuáles eran sus ideas, sus sueños, sus expectativas. Y la verdad es que sí que descubrimos que tienen las mismas inquietudes que los jóvenes de su edad. Quieren una casa, un trabajo, una familia, y en muchos casos tenemos que ajustar esas expectativas a la realidad de sus posibilidades en función de cómo sean estos muchachos. También se diseñó un cuestionario para los profesores en los que se buscaba ver qué metodología de trabajo emplean o empleamos, porque yo también he participado lógicamente en los centros, y ver si esa metodología responde a las necesidades de los alumnos con los que nos encontramos día a día, si hemos tenido que hacer cambios en nuestra metodología y qué nos ha llevado a ello, qué relación tenemos pues con otras instituciones, con otros centros. Y por último, hubo un cuestionario a los profesores tutores de las prácticas a las que fueron nuestros alumnos. Dentro del programa de inserción laboral, nosotros defendemos que debía de haber un periodo de prácticas. Se les mandó a empresas, se les asignaron unos tutores que hicieron la labor de profesores durante ese tiempo, y queríamos saber si estas personas consideraban que la formación práctica en centro de trabajo era básica para la formación que recibía este tipo de alumnado. Y la verdad es que han resultado positivas todas las respuestas, y esto nos lleva a defender ante nuestras consejerías de educación que modifiquen la ley, que las prácticas no sean voluntarias para este alumnado, sino que sea algo obligatorio dentro de su periodo de formación. En cuanto al análisis de datos, en función de sus características, evidentemente ha tenido que ser cuantitativo y cualitativo, y así ha sido. Y esto ha conducido a que hayas obtenido un amplio conjunto de resultados de estos dos tipos, cuantitativos y cualitativos, en los que en este momento no podemos detenernos, aunque sí tenemos tiempo para destacar aquellos resultados que consideres más relevantes. Bueno, pues algo que debo destacar es que el principio metodológico de aprender a hacer haciendo, que es algo que hemos defendido en nuestro centro, bueno, pues es respaldado por más de un 53% de la población, que hay un 76% de la población de profesores, sí, perdón. Que hay un 76% que pasa de los libros de texto y lo que trata es de elaborar sus propios materiales para ajustarlos a la realidad de alumnado que recibe año tras año. No quiere decir que los materiales que elabora este curso le vayan a servir para el siguiente. Con respecto al inventario de ajuste al trabajo, cuando entrevistamos a los alumnos y tratábamos de ver las escalas de actividad, asertividad, empatía, emotividad y sociabilidad, sí que vimos que existían correlaciones entre la sociabilidad y la actividad, empatía, asertividad, o sea que están correlacionadas todos, por lo que nos ha dado pie a tener claro que no podemos trabajar estas escalas de forma separada. Tenemos que hacerlo desde el punto de vista multidimensional. Los profesores tenemos que tener claro cómo es el alumno que tenemos delante y desde luego cuando hagamos el abordaje de su itinerario formativo y la práctica, el día a día, pues tenemos que tener muy presente todo este tipo de escalas. Con respecto a las expectativas del alumnado, un 30% de ellos consideraban importante el tema de la formación, pero sin embargo la palma se la lleva el empleo. El 80% del alumnado lo tiene dentro de sus expectativas y un 40% apuesta por vivir de forma independiente, porque muchos de ellos dicen que ya son mayores para seguir viviendo con sus padres, no son conscientes de las carencias y limitaciones que tienen. Y el ocio es otro de los aspectos que ellos también demandan. Como ya dije antes, son jóvenes con las mismas inquietudes y, sin embargo, la sociedad tampoco les ofrece lo que ellos oportunidades que ellos puedan abordar. Entonces, bueno, por ejemplo, en temas de vivienda, un 40% nos decía que estoy bien con mi familia. O sea, no se han planteado en ningún momento el irse a vivir solos. Pero si escuchamos a las familias, nos damos cuenta de que
ellos es lo que potencian. Hay muchísimos padres que en ningún momento se plantearon el que su hijo pudiese vivir solo y sin embargo está capacitado para hacerlo, eso sí, con un control y un seguimiento. Yo terminaría diciendo que desde luego este apartado, que el diseño del itinerario nos ha permitido realizar un abordaje multidisciplinar y multiprofesional de cada uno de los alumnos con los que hemos trabajado. Y sobre todo trabajar las capacidades de forma interrelacionada, que te gusta mucho destacarlo, y de forma contextualizada. Sí. Lo del contexto es importante. Aunque hemos estado en 4 contextos muy diferentes, como pueden ser Finlandia, Dinamarca, España y Grecia, desde luego sí tenemos todos muy claro que el contexto es clave a la hora de abordar esta formación del alumnado, que tiene que ser un contexto normalizador y, por supuesto, integrador. Pero bueno, de eso creo que puedes decir tú mucho. Bien, pues para concluir con esta investigación o con estas breves referencias a esta investigación, me gustaría que nos dijeras algunas conclusiones generales que te gustaría resaltar, sobre todo de interés para los prácticos, para la gente que está en el día a día trabajando con estos sujetos. Bueno, pues de las conclusiones yo destacaría el hecho de que unas buenas puntuaciones en las escalas con las que estuvimos trabajando con los chicos supone una coherencia interna en las personas, que eso se concreta en trabajo, familia, se crea un vínculo entre el trabajo y el resto de las demás dimensiones de la vida, y es por lo que tenemos que apostar, por un desarrollo integral de la persona, y desde luego lo tenemos que hacer desde los centros educativos. La transición de los jóvenes a la vida adulta debe concebirse como un proceso centrado en la persona. Ese proceso supone la participación de un equipo interdisciplinar que piense, que planifique los momentos de esta etapa y que trabaje en la consecución de unos recursos para garantizar la satisfacción de necesidades personales y sociales que puedan tener estos jóvenes. Desde luego, como hemos comentado antes, para aumentar o favorecer las capacidades de inserción laboral de jóvenes con necesidades diversas, tenemos que partir de una formación profesional inicial, y algo muy importante para nosotros es el tema de que estos jóvenes no solamente tienen que adquirir competencias para saber, sino para saber ser y para saber hacer y saber ser. Son las claves para un buen desarrollo en competencias. Luego es necesario un tratamiento individualizado a la hora del acceso al empleo. Desde luego no defendemos el café para todos. Para ello sí que queremos estructurar la actuación en 3 bloques, una parte sociolaboral, otra de formación y otra de empleo. La formación debería ser flexible y personalizada, apostando por un carácter educativo y promocional en la que la persona sea el único protagonista. Defendemos la realización de prácticas en empresas ordinarias con todos los apoyos que sean necesarios. ¿Legalmente cómo está el tema de las prácticas? Bueno, pues legalmente la ley dice que se pueden hacer 150 horas. En el caso de los programas eso sí, 150 horas que los chicos se van a prácticas y acaban en el centro escolar. Nosotros no podemos hacer eso con nuestros jóvenes, y para los nuestros además en la modalidad de taller específico no son obligatorias, son voluntarias. Por eso nosotros como profesionales hemos dicho no, si queremos igualdad la queremos también aquí. Las prácticas las vamos a hacer obligatorias porque entendemos que les viene a dar la opción de contactar de forma real, por mucho que nosotros los contextos los intentemos hacer lo más normalizados posibles dentro del entorno escolar. Hasta que no van a la empresa, no están en contacto, claro, con trabajadores de verdad, con jefes de verdad que les llama la atención, claro, que tienen que fichar, hasta que eso no sucede, el chico realmente no llega a entender lo que es la práctica, lo que es el trabajo, y esto enlaza con lo que hemos defendido antes. Hay que aprender a hacer haciendo. Pues para aprender a trabajar hay que hacerlo, hay que vivirlo, hay que sentirlo.
Entonces esa sería una conclusión grande de toda esta Además tesis. nos comentabas antes que iban muy ilusionados al trabajo, Sí. que nunca llegaban tarde. Bueno, eso... A diferencia de lo que sucede a veces cuando van a sus clases en el centro. Sí, este es un mate que tenemos con ellos. Por ejemplo, cuando llegan a clase, ellos fichan, rellenan, llegan, miran la hora y tienen que echar una firma. Si entran a las 9, raro es el que llega a las 9 menos un minuto, siempre de entre 9 y 9 y 5. En el periodo de prácticas, a las 9 menos 20 ya tenemos alumnos en el centro, porque saben que a las 9 en punto tienen que estar porque antes de ir a prácticas les obligamos a pasar por clase para que firmen. El centro de prácticas, además, al que van, pertenece a la fundación en la que está nuestro centro. Allí están trabajando con abuelos. Ahora mismo tengo varios chavales en prácticas en este nuevo curso escolar y hay algunos que están haciendo prácticas en plantas. O sea, cuando digo plantas, en una de las plantas de la residencia de ancianos. Otros en comedores. Tengo otro en el centro de día de los abuelos. Hay otros 2 en centro de día de personas con discapacidad pero gravemente afectados. Otra chica está en una guardería. O sea, son varios los puestos de trabajo a los que pueden acceder, siempre en categoría de auxiliares de. Porque siempre va a haber alguien que tome por encima de ellos, que tome las decisiones últimas, que les planifique el trabajo. Por eso es importante que aprendan lo que es el trabajo trabajando, pero trabajando en puestos de verdad. Bueno, antes de terminar, no sé si quieres destacar algo especialmente. Bueno, pues que si alguien quiere saber algo más de la tesis, que se acaba de publicar en diciembre del 2012 un artículo que explica un poco cómo ha sido todo esto en la revista Siglo Cero. Y nada, que yo estaré encantada de responder cualquier duda que tenga cualquier persona al respecto y desde luego... Si alguien quiere visitarnos en el Centro Fernando Arce de Torrelavega, Cantabria, serán muy bien recibidos. Pues muchas gracias, Ana. Nuestro tiempo ha llegado a su fin. Solo nos resta agradecer a Ana Riaño Galán su participación en este programa. Muchas gracias, Ana. Gracias a vosotros por haberme invitado. La profesora Quintina Martín Moreno Cerrillo, catedrática de Didáctica y Organización Escolar, directora del curso de posgrado en Organización y Funcionamiento de Centros Educativos Innovadores, es la directora de la tesis presentada en la UNED por la profesora de Educación Especial Ana María Riaño Galán. En esta entrevista nos acercan a este trabajo de investigación que parte del análisis de los programas de intervención que se llevan a cabo en 4 centros de España, Finlandia, Grecia y Dinamarca, que participan en una asociación de aprendizaje creada en el marco del proyecto europeo GRUMBIT, dentro del Programa Europeo de Aprendizaje Permanente, para llegar al diseño de un programa de cualificación profesional con un itinerario laboral y planificación centrada en las personas con necesidades diversas. Sin distancias, un programa de la UNED en Radio 3 y cuando quieras en canaluned.com y ahora también en YouTube, UNED Radio.